Buenos días, les habla su amigo Alejandro Cárdenas Camacho, doctor en Derecho, abogado, profesor de Derecho Civil de la Universidad Tepantlato. Tengo el gusto de dirigirme a ustedes en el marco de actividades de difusión que lleva a cabo la Universidad Tepantlato, que dirige nuestro querido amigo el doctor Enrique González Barrera. Se me ha pedido que dé respuesta a 5 preguntas relacionadas con un tema de actualidad. Me refiero a las consecuencias jurídicas que traerá consigo la pandemia COVID-19 en el ámbito del derecho civil y más concretamente en el ámbito de los contratos. Trataré de ser lo más breve, lo más puntual y lo más objetivo, no sin antes aclarar que la responsabilidad de las respuestas es exclusivamente del de la voz. Sin mayor preámbulo, doy paso a la primera pregunta. Se me pregunta de qué manera una situación como la contingencia sanitaria por la que atravesamos puede afectar un contrato. Sin duda lo afecta de distintas maneras y en todos los órdenes. La pandemia por la que atravesamos traerá consigo las medidas que implemente la autoridad para contener, prevenir y en su caso erradicar. Una de estas medidas está a la vista, es la de quedarse en casa. Y quedarse en casa supone necesariamente la suspensión de labores, el cierre de las oficinas, de los negocios y de las empresas. Esto implica necesariamente la paralización económica del país y la consecuente falta de recursos económicos para hacer frente a nuestros compromisos. De tal suerte que el locatario seguramente no tendrá los recursos para pagar la renta, el empresario no los tendrá para hacer frente a sus compromisos con sus proveedores, los trabajadores no tendrán los recursos para pagar sus créditos, el comprador a plazos no tendrá el dinero para pagar los abonos y así sucesivamente en todos los órdenes de los contratos, específicamente en los contratos civiles y también los mercantiles. Pregunta número 2. ¿Cuál es la respuesta que la ley da para remediar una situación así? El Código Civil da 2 respuestas. Tiene 2 respuestas. Una, el caso fortuito o fuerza mayor, y 2, la teoría de la imprevisión. Me explico. Para que se pueda imputar un incumplimiento a un deudor, necesita haber culpa. Y no hay culpa cuando el incumplimiento es consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor. De tal suerte que nadie está obligado a lo imposible. Pregunta número 3. ¿Podría explicar qué se entiende por caso fortuito o fuerza mayor y cómo aplica? Respuesta. El caso fortuito o fuerza mayor, que es una sola noción, no son 2, es una sola noción, se entiende como todo aquel hecho o acto proveniente de la autoridad, de la naturaleza o del hombre que impide el cumplimiento de una obligación sin culpa del deudor, puesto que éste no ha podido tener el dominio de ese hecho o de ese acontecimiento. ¿Cómo aplica el caso fortuito o fuerza mayor? Bueno, la ley le da un efecto de liberar al deudor de responsabilidad ante el incumplimiento de sus obligaciones. Para hacerlo valer, pues es necesario que primeramente el acreedor reclame el cumplimiento o la rescisión del contrato para que entonces el deudor afectado pueda oponer en vía de excepción el caso fortuito o fuerza mayor. Pregunta número 4. ¿Existe otra disposición legal que prevea alguna solución ante situaciones como la pandemia por la que atravesamos? Por supuesto, nuestro Código Civil
en sus artículos 1796 y 1796 bis, prevén o contemplan la teoría de la imprevisión. Esta es una figura que se introdujo en nuestro Código Civil por una reforma en el año 2010. Pregunta número 5. ¿Cuáles son los requisitos para que opere la llamada teoría de la improvisión de los contratos? Bueno, nuestro Código Civil en los artículos 1796 y 1796 bis nos hablan de que para poder solicitar la revisión de un contrato a efecto de modificarlo o rescindirlo en su caso, es preciso que en el intervalo de su cumplimiento se susciten acontecimientos extraordinarios e imprevisibles que generen una distorsión o un desequilibrio en las prestaciones, de tal manera que las que son a cargo de una de las partes se hagan excesivamente onerosas. Cuando esto sucede, es decir, cuando hay un acontecimiento extraordinario, imprevisible de carácter nacional, el contratante afectado puede solicitar la revisión del contrato para solicitar el restablecimiento en el equilibrio de las prestaciones, y cuando esto no es posible, entonces proceder a su rescisión. La solicitud de revisión se pide o se debe de pedir dentro de los 30 días siguientes a que tuvo verificativo ese acontecimiento extraordinario, y se le solicita al cocontratante la revisión del mismo, y solamente rehusándose esta, el deudor puede solicitarla ante un juez para que éste sea quien decida sobre la modificación o rescisión del contrato. La ley nos señala expresamente que para solicitar esta revisión, sea ante nuestros acreedores o sea ante la autoridad judicial, no debemos de estar en mora. De tal suerte que son dos herramientas, las del caso fortuito y las de la teoría de la imprevisión, con las que se cuentan para tratar de paliar una situación extraordinaria, insuperable, como en el caso lo es la que proviene de esta pandemia llamada COVID-19. Espero que esta cápsula haya sido de su interés y sobre todo de su utilidad. Sin más, quedo a sus órdenes y muy agradecido por esta invitación que se me hace para participar con esta información. Muchas gracias y que tengan buen día.